Amén. Vamos a entrar ahora en Efesios. Seguimos con nuestra serie de Efesios. Estoy muy emocionado de seguir con esta serie. Ya hemos cubierto 3 capítulos de Efesios. Hoy vamos a estar en el capítulo 4 y luego 5 y 6. Y luego después llega el Día del Padre, así que prepárense para eso también. Todos los papás vamos a querer honrarles y pasar un buen tiempo el Día del Padre. Así que no se lo pierdan. No nomás las mamás pueden festejar, también los papás nos toca. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque tú constantemente, Señor, estás trabajando en nosotros. Gracias porque no nos has dejado. Como cantábamos, Señor, tu misericordia, tu gracia nos seguirá todos los días de nuestra vida, Dios. Y por esa confianza que tenemos, Señor, podemos entrar hoy y escuchar tu palabra, Señor, y que no salgamos de aquí iguales, Padre. Que no salgamos de aquí como entramos, pero entendamos, Señor, tu plan para nuestras vidas, tu deseo para nosotros, Dios. Y, Señor, te pido que tú unjas mis labios y que hoy la palabra llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús. Su iglesia dice, amén, amén. Bueno, Efesios 4, vamos a entrar desde el versículo 1. Vamos a brincarnos un cacho porque obviamente estuviéramos aquí muchas horas y si nos ponemos a estudiar todo el capítulo. Pero quiero enfocarnos en una área donde yo creo que Dios quiere hablarnos. Pero el versículo 1 del capítulo 4 dice, por lo tanto, recuerden que es Pablo escribiéndole a la iglesia. Y es una iglesia que está viviendo en un mundo oscuro y confundido. Una iglesia que está viviendo en una cultura oscura y confundida. Y creo que podemos relacionarnos, ¿no? con la iglesia de Efesios, que estamos viviendo en un mundo, una cultura oscura y confundida, con mucha información, pero nada de verdad, nada absoluto. Y igualmente aquí, Pablo le está escribiendo a la iglesia, recordándoles quiénes son porque quiénes son, cómo es que deben de vivir. ¿Okay? Entonces, Efesios ahora sí, 4:1 dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. No de Pablo, no de Pedro, sino un llamado recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Entonces esto lo vemos en los primeros capítulos, ¿verdad? Que Dios nos ha separado, Dios nos ha llamado, Dios tiene planes para nosotros. Y aquí les está recordando de este llamado, que han sido separados, que han sido llamados a una vida diferente a la que se está viviendo ahí en Efesios y alrededor de ese mundo. ¿Ok? Y dice, porque han sido verdaderamente llamados. Así que porque fueron llamados. ¿Y cómo es que debemos de vivir esta vida digna del llamado? Aquí dice, versículo 2, sean siempre humildes y amables. Digan siempre. Híjole, está difícil, ¿no? Siempre es siempre. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes. Ahí no dice siempre. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, ¿qué es la meta aquí? Unidad. ¿Qué es la meta? Paz. Aquí le está hablando a la iglesia, pero creo que la meta en nuestro matrimonio debe ser unidad, debe ser paz. Nuestra meta en nuestra familia debe ser unidad, debe ser paz. Nuestra meta en cualquier organización en la que estamos debe ser unidad y debe de ser paz. Y la manera que se logra la unidad y la paz es con humildad, con siendo amables el uno con el otro y también siendo pacientes y tolerándonos los unos a los otros. Entonces aquí vemos tres virtudes que creo que son tan importantes, no nomás en el tiempo de Efesios, pero aún en estos tiempos. Un recordatorio que, híjole, como está ahorita la cultura, como las circunstancias en las que estamos viviendo como sociedad, es tan grave que se está creando mucha división, que no estamos teniendo paciencia, que todos queremos tener la razón y terminamos en orgullo y terminamos no siendo amables. Entonces, estas 3 virtudes que vemos aquí, primeramente es humildad.
La primera es humildad. Y en la cultura griega que se está viendo aquí, sabes que el ser humilde era para los esclavos. Era una virtud que solamente un esclavo tenía, o un vicio, era una debilidad el ser humilde. Y nomás los esclavos o los pobres vivían de esta manera. Los griegos, si tenían algún tipo de posición en la sociedad o poder, no mostraban humildad. Era una debilidad mostrar humildad. Pero aquí no nomás Pablo está diciendo que seamos humildes, pero Jesús mismo mostró humildad. Y lo vemos en Filipenses 2, que Él se despojó de sí mismo, despojó de todo su poder, de toda su posición como rey sobre todo el universo, y vino y se hizo hombre y se hizo siervo, se hizo esclavo y nos sirvió a nosotros, dando su vida por nosotros. No pudo haber más humildad que eso. Jesús dejó su trono y nació en un pesebre, en un pueblito, y vivió la vida de humildad para nosotros, porque nos amó. Entonces, Él es el gran ejemplo de humildad. Y adivinen qué, nosotros debemos de seguir su ejemplo, ¿verdad? De ser humildes. El orgullo promueve división, el orgullo promueve desunión, pero la humildad siempre promueve la unidad. La humildad, cuando alguien dice, ¿sabes qué? No tengo que tener la razón, voy a ser humilde, crea una fuente de donde puede ver unidad. Segundo, el creyente debe ser gentil o manso. La palabra aquí en el griego es prautetos, y lo que quiere decir esta palabra es que sugiere tener las emociones bajo control. ¿Okay? Cuando alguien tiene sus emociones bajo control, puede ser manso, puede ser gentil. Es cuando dejamos que las emociones tomen control, que terminamos haciendo cosas o diciendo cosas que sabemos que puede causar daño. Y de nuevo, Pablo lo que quiere recordarles a los creyentes es que, hey, ustedes no son como el mundo. Ahorita está fuera de control las emociones del mundo. Ya estoy empezando, si soy sincero con ustedes, cada vez me está cayendo más gordo las redes sociales, porque ahí nadie se controla. Ahí todos ponen lo que les da la gana, lo que están sintiendo, y no hay control, hay una actitud de gentileza o mansedumbre. Cada quien ya pone lo que le da la gana, porque es muy fácil escribirlo y postearlo. Y desafortunadamente, con tantas cosas que estamos viviendo ahorita, todo el mundo cree y quiere tener la razón, y tenemos que tener cuidado con esto, porque tú y yo no fuimos llamados a actuar así. Nosotros debemos vivir dignos del llamado de Dios. ¿Están conmigo? Tercero, los creyentes deben exhibir paciencia. Esa, la verdad, que no me gusta. Los que me conocen, soy muy impaciente, y oren por mí. Por favor, tengan misericordia de mí. No, pero ¿a poco no batallamos con paciencia? Más y más, ¿no? Nuestra ciudad está creciendo más construcción, y yo digo que deben de multar también a los que manejan despacio. ¿Cuándo están conmigo? Amén. Amén. Estamos en unidad en esta mañana. Aleluya. No, híjole, o no nomás eso, la paciencia siempre es probada todos los días ya, aún en las tiendas, en las líneas. Y Dios sabe que soy impaciente. Yo creo por eso lo hace. Siempre escogió la fila equivocada, la línea equivocada, sea en el puente, sea en la tienda, como que Dios todavía está orando en mí en esa área. Pero debemos de ser pacientes. Debemos de poder tolerarnos los unos a los otros. La palabra aquí en el griego es la palabra macrotemías, y esta palabra lo que quiere decir es dominio propio. Dominio propio. Y es algo que Pablo aquí nos está recordando que es importante que tengamos, es dominio propio. Y la manera en que vamos a ser pacientes uno con el otro es teniendo dominio de nuestras emociones, teniendo dominio de nuestro pensar y todo lo demás. Entonces es importante que tengamos estas virtudes en nuestras vidas, estas actitudes de humildad, de mansedumbre y paciencia, y esto va a formar unidad en tu familia, va a formar unidad en tu matrimonio. ¿Puedo decirles un secreto? A veces somos más pacientes y humildes con los de afuera que con los de nuestra familia, ¿verdad?
Y de veras que es algo que tenemos que trabajar en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, es ser pacientes, tener humildad y tener mansedumbre, ¿no? Ser mansos y gentiles con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, también con el perro. Lo digo porque mi esposa no tiene paciencia ahorita con él. Pues tenemos un recién nacido, bueno, ya no recién, ya tiene 6 meses, pero empieza a ladrar y siempre lo despierta de su siesta. Pero bueno, esa es otra historia. Efesios 4:17 dice, y me voy a brincar a este siguiente versículo porque es importante que entendamos que necesitamos estas virtudes y estas actitudes para la unidad y para la paz. De nuevo, esa es la meta. Unidad y paz son las metas. ¿Okay? Versículo y vivir dignos del llamado de Dios. Versículo 17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. O sea, no están ni cerca de vivir la vida que Dios ofrece, están viviendo totalmente contrario, lejos del plan de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Yo no sé si tú conoces gente así que ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado la verdad de Dios, pero han decidido ignorarla, han decidido ignorarla, y aunque es verdad, ellos deciden no aceptarla o recibirla. Romanos habla de esto en primera de Romanos 1 y 2, habla cómo Dios se muestra, ¿verdad?, a cada persona a través de su creación, a través de todo, y nadie está sin excusa. Todos, si realmente vemos como el diseño de Dios, el diseño de la humanidad, el diseño de la tierra, el universo, tenemos que aceptar que un Dios, un creador creó todo esto, pero decidimos no aceptarlo. El mundo decide no aceptar la verdad del creador del universo y deciden ignorarlo, y porque deciden ignorarlo, Dios los entrega a una mente depravada. No que Dios le da una mente depravada, los entrega a su pensar, a su ignorancia, a su oscuridad, a su endurecimiento de corazón. ¿Están conmigo? Y es interesante porque aquí la palabra de confundidos, en inglés la palabra futile, y tenemos que ver la palabra raíz en el griego porque nos da un poquito más entendimiento de lo que está diciendo aquí Pablo. La palabra es mataitotitos, que quiere decir sin valor, vacío, vanidad, sin significado. Entonces hay gente que ahorita están viviendo una vida de vanidad, una vida que están buscando cosas, pero las cosas no los llenan y terminan más vacíos. Están viviendo una vida que el mundo o las personas que están a su alrededor le están poniendo significado, pero realmente sus vidas no tienen significado. Y yo le doy gracias a Dios y Pablo les está recordando esto: ustedes ya no son esas personas. Dios los rescató, Dios los llamó para una vida de significado. Si tú te casaste, si tú tienes hijos, es porque tu familia tiene significado. Hay un propósito y un plan que Dios tiene para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. ¿Están conmigo? Entonces ya vivimos nosotros de una manera diferente, pero los que no aceptan a Dios están irremediablemente confundidos, endurecidos de corazón. Y estas personas ponen todos sus sueños, todas sus esperanzas y terminan solamente vacíos. Y es la manera en que el mundo anda sin conocer a Dios. El mundo anda haciendo todo, pensando que ese todo los va a llenar, pero termina nomás estando más y más vacíos. Salmos 4.2, parte de Salmos 4.2 dice: ¿hasta cuándo amarás lo inútil? ¿Hasta cuándo amarás lo vacío, la vanidad? ¿Hasta cuándo amarás lo inútil? Y te esforzarás por la mentira. Y sabes que está medio gruesa la enseñanza de hoy, porque nos va a hablar a áreas de nuestra vida, pero vamos a terminar con esperanza, porque siempre hay esperanza gracias a Jesús, porque su misericordia y su gracia nos seguirán todos los días de nuestra vida, amén. Pero necesitamos entender que Dios nos ha llamado a vivir diferente, ¿okay? El mundo en su religión, que yo le llamo la religión del mundo, que rechaza a Dios, humanismo, porque si tú rechazas a Dios, tú eres tu Dios.
La gente que no quiere adorar a Dios y reconocer a Dios es porque ellos quieren ser el propio Dios de su vida. Esto se llama humanismo. La vida está centrada en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Y aún esta enseñanza de humanismo ha entrado a diferentes partes de religiones y aún de las iglesias. Pero sabemos que la vida, el que debe ser el centro de nuestras vidas es Jesucristo, es Dios. Amén. No nosotros. Pero el mundo, ellos son el centro. Humanistas. También su Dios, porque ellos son su Dios y porque ellos son el centro, su Dios es el materialismo, el dinero, las posesiones. El dinero y las posesiones no tienen nada de malo, son buenas cosas. Todos queremos buenas casas, buenos carros, queremos buenas cosas, pero cuando se hace tu Dios es el problema. Cuando es lo que tú adoras, es donde tú encuentras tu valor, tu identidad, es cuando está mal. Dios puede usar el dinero y las posesiones para su gloria cuando Él es primero en nuestras vidas. ¿Están conmigo? También nuestro estilo de vida. Nomás se trata de buscar, yo quiero buscar mis placeres, lo que yo deseo. Nomás se trata de mí. Si no me hace contento eso, no lo voy a hacer. Si no me llena eso, no lo voy a hacer. Nomás se trata de mí y de mis placeres. En inglés es hedonism, no sé cómo se dice en español, hedonismo. Y la otra es, cuando tú vives de esta manera, cuando el mundo vive de esta manera, termina en nihilism, en nihilismo, que es destrucción. Terminas destruyendo tu vida. ¿Qué no dice Jesús de qué sirve ganarte el mundo, pero perder tu alma? ¿De qué sirve tener todo, pero perderte? Y desafortunadamente, todos conocemos gente que su Dios son ellos mismos y todo esto que estoy escribiendo y terminan en destrucción. A lo mejor viven muchos años, pero su matrimonio está destruido, sus hijos están perdidos y terminan solos. Y entonces Dios no desea esto para nosotros. Él nos sacó de eso para vivir una vida digna y santa que le dé gloria y honra a Él. Esas son buenas noticias, que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, son buenas noticias. Porque Dios quiere obrar en nuestras vidas, no para que nosotros nos veamos increíbles, sino para decirle a la gente, tenemos un Dios hermoso, increíble, poderoso, que si puede obrar en mí, puede obrar en ti. Amén. Proverbios 1, 29 al 31 dice, pues odiarán el conocimiento, de nuevo, este es el mundo, y decidieron no temerle al Señor, decidieron no reconocer a Dios, decidieron adorar la creación en lugar de reconocer y adorar al Creador, como dice de nuevo Pablo en Romanos. Rechazaron mi consejo, mi palabra, y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Qué increíble, ¿no? O sea, desea mal, ellos mismos en su rechazar a Dios el fruto va a ser malo, va a ser amargo. Entonces aquí Pablo nos está recordando, ustedes ya no viven de esta manera. Dios no los rescató y no los llamó para vivir así. Entonces seguimos viendo el versículo 19 del capítulo 4, dice, han perdido la vergüenza. O sea, ya no hay removimiento, no sienten nada, es lo que está diciendo. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Podemos ser sinceros, vivimos en este mundo, ¿o no? Está por todas partes. Ya cada vez se está perdiendo más la vergüenza con las generaciones. Yo pensé que la mía estaba, no, pero nos ganaron, ¿ok? Y van a seguir así, sigue perdiendo la vergüenza. Y luego dice el versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse, digan desháganse, porque escuchamos la verdad ya, porque nosotros recibimos la verdad de Jesucristo, de su palabra. Entonces, porque ya no estamos en oscuridad, porque ya no estamos en ignorancia, pero estamos en la verdad, nos vamos, aquí dice Pablo, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. No me pude brincar capítulo 4, discúlpenme, hoy pega fuerte, pero es importante que entendamos esto, que Pablo quiere que nos deshagamos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa.
y de nuestra antigua manera de vivir. Ya no, dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Todos estábamos así en algún punto, controlados por la sensualidad, por la mentira del mundo, lavados del coco. Versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué no se escucha mucho como Romanos 12? Léanlo hoy en la casa o en esta semana, Romanos 12, de que permitamos que Dios renueve nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de vivir. No puedes cambiar tu manera de vivir si primero no cambiar tu manera de pensar. Tus behaviors, tus obras o lo que tú haces es un resultado de tu pensar. ¿Okay? Entonces, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Voy a ser bien sincero desde el principio, no es fácil. No es fácil. No es fácil ponernos la nueva naturaleza. No es fácil dejar la vieja naturaleza. ¿Están conmigo? De repente sale la vieja naturaleza, ¿verdad? De repente sale el pasado, pero necesitamos reconocerlo y despojarnos, dejar eso y ponerlos la nueva naturaleza en Cristo. ¿Están conmigo? Y la palabra aquí que habla de que han perdido la vergüenza es que han perdido, como un callo, en inglés se dice become callous. Y yo toco guitarra, tocaba guitarra, y cuando dejaba de tocar por un tiempo, híjole, me salían ampollas en los dedos, pero después se hacían duros y ya no me dolía cuando tocaba la guitarra, se me hacía un callo. Entonces cuando hay un callo, pues ya no sientes nada, como muchos de ustedes lo saben, los que trabajan con sus manos o lo que sea, pero lo que vemos aquí es que la gente ya no siente. Y la palabra aquí, la palabra en griego es apalgeo, y esta palabra es que habla de que se vuelve alguien insensible, vacío, y es donde agarramos la palabra analgésico, o sea, lo que usamos para la anestesia. Y sabes que es bien peligroso cuando alguien ya no siente. Cuando tienes anestesia, no sabes si estás sangrando o no. Me acaban de hacer una cirugía en la boca y nomás decían, ay, yo pues no siento nada, y nomás probaba la sangre, ¿no? Entonces, pero muchas veces no sentimos la cortada, no sentimos el daño que se está haciendo y es muy peligroso porque puedes terminar desangrándote. Por eso les pagan los miles y miles de dólares a los anestesiólogos, ¿verdad? Así se dicen. O sea, se les paga mucho dinero porque es algo peligroso cuando alguien está bajo anestesia, cuando no sientes, cuando ya no sientes nada y haces lo que tú quieres. Es un momento tan peligroso. Y hay gente que está viviendo así sus vidas, ¿no? Que ya no tienen ninguna verdad. La verdad va a ser lo que ellos quieren hacer en ese momento, lo que quieren sentir en ese momento. Y por eso está nuestra generación y el mundo como está ahora. Pero vamos a seguir. Versículo 20 al 21 dice, Cristo, vemos aquí, pero no es que ustedes aprendieron acerca de Cristo, que han aprendido acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es la verdad en cómo nosotros debemos de vivir. Jesús es el modelo verdadero. No soy yo. Fíjate, un chavo que estaba peleando contra el cristianismo y eso, me dice, ay, pues Pablo dice que me sigan a mí como yo sigo a Cristo. O sigan mi ejemplo, pero lo que él no está entendiendo es que Pablo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. O sea, Cristo es el que debemos de estar siguiendo. Pablo estaba tratando de imitar a Cristo. Imítame a mí como yo imito a Cristo, es lo que quiere decir. Entonces lo que le está diciendo es, sígueme a mí en imitar a Cristo, el verdadero, perfecto modelo. Pero muchas veces terminamos imitando al artista que nos gusta más, al político, al empresario, al influencer, y terminamos imitando a la persona equivocada, y esa persona no la que nosotros debemos estar siguiendo, sino la verdad de Cristo, la que debemos tú y yo estar imitando y siguiendo. Amén. Él es la verdad,
Él es la verdad en cómo debemos tratarnos. Él es la verdad de cómo debemos de vivir nuestra vida. Entonces, este viejo hombre que está diciendo aquí Pablo que nos despojemos, este viejo hombre viene de Adán, es Adán. Y sabemos que Dios habla que hay un segundo Adán, que hay un nuevo Adán que es Jesús. El viejo Adán se rebeló contra Dios, terminó pecando y terminó separado de Dios. Pero el nuevo Adán nos une con Dios y se llama Jesús. Y esa es la naturaleza que nosotros tenemos que ponernos a diario. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, nuestra naturaleza humana, pecaminosa, fue crucificado con Él también. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, lo que estamos haciendo es crucificando nuestro viejo hombre, nuestro hombre pecador, rebelde, todo eso con Jesús, y resucitamos nuevos en Cristo, libres de pecado, libres del poder de pecado y de muerte. Amén. Y es lo que nosotros debemos estar viviendo. Y con esto quiero decirles algo. No es suficiente nomás decir yo creo en Dios. Nosotros somos responsables de vivir esta salvación con seriedad, con energía, que permitamos que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos en esto. Filipenses 2, 12 al 13 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, digan esfuércense. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, Dios nos da el deseo. Él está obrando en nosotros y Él nos da su gracia, nos da su poder para vivir esa vida. Pero nosotros tenemos que, ¿qué es la palabra aquí que usó Pablo? Esforzarnos. Esforzarnos. Estaba hablando con una persona esta semana y me dice: no puedo dejar esto, estoy frustrada porque sigo cayendo en esto y no sé qué hacer. Le digo: ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que eres una nueva persona en Cristo? Sí. Vívelo. Tienes tú que tomar acción. Tienes tú que decidir qué paso, si vas a vivir en esa salvación o no. Y Pablo aquí les está diciendo de nuevo a los creyentes: esfuércense, esfuércense. Cuando no nos esforzamos, terminamos viviendo en engaño. Pero cuando nos esforzamos en vivir esa salvación, estamos viendo la verdad de nuestra nueva naturaleza. Gálatas 5, 16 al 18 dice Pablo: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Aquí hay una batalla, aquí hay una lucha. Está nuestra carne que desea cosas, pero nuestro espíritu es el que ha sido renovado. Bueno, fuera que también cuando entramos en nuestra vida Jesús también una cutis nuevo, ¿verdad? No, estamos atorados con este cuerpo, ¿ok? Pero lo que sí es renovado es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es renovado. Entonces ahora hay algo que está peleando contra la carne. La carne quiere hacer algo y el espíritu ahora quiere hacer algo. Hay una lucha. Y yo siempre le digo a los creyentes: esto es bueno. Si hay lucha, es algo bueno. Si no hubiera lucha, estamos en problemas. Si hay una lucha, es porque tu espíritu desea agradar a Dios. Es porque tu espíritu desea hacerlo bien. Cuando no hay esa lucha, la carne, como ahorita leímos, está ya sin sentir nada. Pero si sientes que hay una lucha ahí, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. ¿Estás conmigo? Entonces hay una oposición y necesitamos decirle no a la carne todos los días. Y necesitamos decirle sí al Espíritu. Y no es fácil. Yo soy el primero a decirles, no es fácil. Pero es algo que tenemos, esto ya estamos hablando de disciplina, dentro de una disciplina como cristiano, donde necesitamos orar, necesitamos buscar de la palabra de Dios, y eso alimenta a nuestro espíritu para poder vencer a la carne. Yo le digo a los chavos, cuando de pastor de joven le decía mucho a los chavos: starve your flesh. Starve your flesh, digo, no alimentes tu carne. O sea, no alimentes tu carne, alimenta tu espíritu y tu espíritu le va a ganar a tu carne. ¿Están conmigo? Hebreos 3:13 dice: más bien, mientras dure ese hoy,
Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Sabes que hay gente que escuchó las buenas noticias de Cristo y les gusta, pero no están viviendo esa salvación y terminan endureciendo su corazón y terminan alejándose. Lo intentaron un ratito o lo intentaron entre comillas, ¿verdad? De nuevo, no es con tus fuerzas, como ahorita vamos a aprender, pero es por el Espíritu de Dios obrando en ti. Pero aquí me encanta Hebreos 3:13, porque la iglesia debe ser un lugar donde nos animamos. Debe ser un lugar donde yo puedo llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy fallando. ¿Sabes qué? Sigo con este mugre pecado, sigo con esta adicción. Y la iglesia no debe ser un lugar donde, ay, sí, condenado. No, o sea, a ver, aliviánate y luego puedes servir aquí. A ver, aliviánate y luego puedes ser parte de la iglesia. No, todos aquí Dios está obrando en nosotros. Todos aquí estamos batallando con algo y la iglesia debe ser un lugar donde nos animamos, donde oramos el uno por el otro y que no señalamos nuestras fallas, pero nos ayudamos a señalarnos a Jesús, que todos nosotros dependamos de Jesús y de su obra en nuestras vidas, amén. Esa es la iglesia, eso es tolerarnos, eso es amarnos, eso es ser humilde, no decir, ese no está acá al nivel que yo estoy. Cállate, porque la única razón por que estamos donde estamos es por la gracia de Dios. Nada de lo que tú hiciste y todo lo que Jesús hizo por nosotros. Ya me lo terminamos. Versículo 25 dice, así que dejen de decir mentiras. Entonces, hay un nuevo hombre y hay un viejo hombre. Hay una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. La vieja naturaleza dice mentiras. Digamos siempre la verdad. La nueva naturaleza decimos la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. De nuevo, protegiéndonos, amándonos en verdad, porque somos un cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ahorita vamos a regresar a eso. Versículo 28 dice, si eres ladrón, deja de robar. El viejo hombre robaba. En cambio, usa tus manos en buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Antes robábamos, ahora usamos nuestra vida para ser de bendición para otros. ¿Están conmigo? Lo dice, no empleen una lengua grosera ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan, o de ánimo para que las oigan. Ahora mis palabras cambian, mis palabras ya no son destructivas, mis palabras son vida, las palabras de Dios. Ahora animo a mi pareja, ahora animo a mis hijos. Yo ya no hablo palabras de destrucción, pero al contrario, qué triste sería. Y yo me tengo que cuidar a veces cuando tengo un día muy difícil, llegar a la casa y que tus hijos no te quieran escuchar. Las palabras de nosotros deben de ser de edificación, de ánimo, de aliento para nuestra familia. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, la forma que viven. Recuerden que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es es una persona, y esta persona, el tercer miembro de la Trinidad, esta persona, el Espíritu Santo, se entristece, lo podemos entristecer, ¿ok? Entonces el versículo 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Esto es el viejo hombre, ¿ok? Esto es el viejo hombre. Tenemos que librarnos de todo eso. Pero al contrario, ahora el nuevo hombre en Cristo dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Iba a decir buena onda, pero también, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El perdón debe ser algo que debe salir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros todas nuestras burradas y nos sigue perdonando
todas nuestras burradas, y nosotros debemos hacer lo mismo. Pero quiero regresar a algo de nuevo, porque esto resaltó cuando estaba leyendo esto, del lugar al diablo. Que no pequen y dejen que el enojo les controle. El enojarse no es pecado. Sabes que el enojarse no es pecado, es saber cuándo enojarte y cuándo no. Estamos viviendo un tiempo espantoso. Esta semana vivimos todos un tiempo espantoso. Obviamente allá en Uvalde mucho más, pero no era tiempo para enojo y gritos y insultos y cosas. La gente usa el tiempo equivocado, se enoja en los tiempos equivocados. Los creyentes nos enojamos cuando se debe enojar y no nos enojamos cuando no se debe. ¿Están conmigo? Porque tenemos control. No sigamos la manera en que el mundo reacciona a estas cosas. Somos diferentes. No nos dejemos llevar por cómo actúan los demás. Y además la respuesta está en Jesús y solamente en Jesús. Y si tú pones tu confianza en cualquier otra cosa, vas a estar muy desilusionado muy rápido. No me voy por ahí, pero bueno, tenemos que saber cuándo enojarnos y cuándo no. Y no nomás eso, el enojarse que no permita que tome vida en tu corazón y termina ahí creando amargura. Debemos de hacer algo, tratar de resolver el conflicto rápido, perdonar rápido, soltar ese enojo rápido. Aquí dice que no dejemos pasar una noche, que lo soltemos antes. ¿Por qué? Porque no queremos dejarle lugar al diablo. No queremos dejarle lugar al diablo. El diablo está esperando ese lugarcito que le dejemos, ese espacio que le dejemos en nuestras vidas para que él se meta y crea una atadura en nuestras vidas. Algo que nos tenga atados. Y lo puede hacer si alguien te lastimó y te hizo daño y sigues con ese coraje ahí, y si no lo sueltas se va a crear una amargura y una atadura y no vas a poder vivir libre de ella. Por eso soltársela al Señor. Cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando, que sabemos que nos está deteniendo de vivir en libertad, hay que soltársela al Señor. Y es algo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y esta palabra de no dejarle lugar al Satanás o al diablo, vemos que en Romanos Pablo la usa para enseñarnos a dejarle lugar a Dios. Lo que yo les quiero decir hoy es: ¿le estás dejando lugar al diablo o a Dios en tu situación? Porque a uno de los dos les estás dejando lugar. Y no quiero animar a que en cualquier situación en la que tú estés enfrentando le dejes lugar a Dios. A Dios. Romanos 12:17 dice: nunca devuelvan a nadie el mal por mal. Compórtanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible, digan todo lo posible. Hagamos todo lo posible por vivir en paz con todos. Híjole, tuve que yo aguantarme y me ha estado aguantando por muchos años y no posteo cosas. Trato de aguantarme en esa área porque yo quiero mantener la paz con todos, no quiero meterme en el mismo jueguito y tenemos que tener cuidado, pero tenemos que hacer todo lo posible. Y luego dice el versículo 19: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Esta palabra, dejen que se encargue, es la misma palabra que se usa en Efesios cuando dicen dejar lugar al enemigo. Deja que Dios, dale lugar a Dios. Me encanta esa canción que cantamos, que Él pelea nuestras batallas. ¿Realmente pelea tus batallas? ¿Realmente dejas que Él se encargue de tu situación o tú metes tu cuchara? Y tenemos que recordar que tenemos que dejar que Dios se encargue. Dios es mucho mejor para hacer las cosas que tú y yo. Y si dejamos lugar al diablo, lo que el enemigo hace es matar, robar y destruir. Y tenemos que tener cuidado con esto. De nuevo, también tenemos que tener cuidado de no entristecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, es el que nos da la verdad para poder funcionar en cada situación, para hacer las cosas conforme al nuevo hombre. Y el mundo no tiene el Espíritu Santo. Entonces no podemos, este mugre vato siempre hace lo mismo. No podemos echarle al mundo porque el mundo no sabe
lo que está haciendo, porque está oscurecido, está ignorante en la verdad de Jesús. Pero tú y yo tenemos la verdad. Nosotros necesitamos actuar mejor que ellos y amarlos y tenerles paciencia y orar y estar ahí para ese día cuando sí quieran conocer de Dios. Amén. Pero no debemos de enojarnos igual con ellos. En lugar de falsedad y mentira, nosotros debemos de ponernos el espíritu de verdad. Juan 14:7. En lugar de ira y de resentimiento, Él nos ha dado el espíritu de paz. Gálatas 5:23. En lugar de robar y avaricia, Él nos ha dado el espíritu de gracia y de bondad. Gálatas 5:23. En lugar de palabras malas, el espíritu es nuestro consejero y consolador, que nos da palabras edificantes para nosotros y para nuestra familia. ¿Están conmigo? Solamente el espíritu es capaz de ayudarnos con los deseos de la carne. Solo el Espíritu Santo. Tú no puedes contra tu carne, pero el Espíritu dentro de ti sí puede. El Espíritu de Dios dentro de ti sí puede contra tu carne. Te quiero animar a que recuerdes de pedirle al Señor que te llene de Él. Lléname de tu Espíritu Santo. Si ahorita tú estás flaqueando, si tú estás batallando con alguna cosa, pídele ayuda a Dios. Pídele y Él te la dará. ¿Tú crees que Dios no quiere que vivas digno del llamado? Pídeselo al Señor. No debemos de entristecer el Espíritu Santo. Esto es importante. Sabes que el entristecer no quiere decir que nos deja. Y estas son buenas noticias, porque aun cuando le fallamos a Dios, Dios no nos deja. Aun cuando lo ponemos triste, Él no nos deja. ¿Sabes? Es interesante. Yo antes pensaba cuando estaba chiquito, y quería pensar esto cuando estaba chiquito, pues cuando peco, Dios no está ahí, se va porque Él no aguanta el pecado, ¿verdad? Pero con los años y leyendo la palabra me di cuenta que aún en mis peores momentos, Dios está ahí. Y aunque Él está triste y duele, Él no me deja. Y ese es el amor de Dios. Esa es su misericordia. Esa es su gracia, la que cantábamos ahorita, de que todos los días su gracia, su misericordia me seguirá. Todos mis días Él estará ahí conmigo. Pero no quiere decir que nomás porque su gracia y su amor está ahí, como dice Pablo, que debemos de pecar y hacer lo que nos dé la gana. No, porque no debemos de querer entristecer al Espíritu Santo. No queremos que duela por cómo estamos viviendo. Y me encanta que Dios dice que Él nos selló con su Espíritu Santo hasta el día de redención. Sí, Dios nos redimió en la cruz y nos está haciendo nuevos, pero va a haber un día de redención donde ya no vamos a tener esta carne que nos falle. Vamos a tener un nuevo cuerpo glorioso, perfecto, que ya no vamos a tener esa lucha entre el carne y el espíritu. Ya vamos a tener un cuerpo perfecto, glorioso, en el que vamos a vivir tú y yo. Vamos a ser redimidos, y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Quiero leerles esta última escritura en Éxodo 6, 5 al 8. Dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel. ¿Por qué me fui aquí? Porque la palabra redención es la primera vez que es usada en la Biblia, en esta escritura. Y siempre es bueno cuando estás estudiando una palabra que te vayas a la primera mención de esa palabra. Y aquí es la primera mención de esta palabra, y lo vemos aquí. Dice: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Todos estábamos sufriendo en opresión, en pecado, éramos esclavos al pecado, y Dios nos rescata del poder del pecado, y ya no somos esclavos al pecado, somos rescatados de esa esclavitud. Y luego dice: te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Dios nos alcanzó con su brazo y nos rescató, nos redimió. Y la manera en que también nos redimió es extendiendo sus brazos en la cruz y muriendo por nuestros pecados y nuestras fallas. Y dice: y tomaré como pueblo mío y yo seré tu Dios. Te tomaré como mi hijo, como mi hija, y yo seré tu Dios, tú y yo. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré. Egipto habla del viejo hombre.
de la esclavitud del viejo hombre. Yo te libraré de eso. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, y Isaac y a Jacob. Te daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto y los tiene con él. Aun cuando se quieren escapar, los agarra, ¿verdad? Y los lleva a una tierra prometida, una promesa para que agarren posesión de ella. Y lo que te quiero decir es lo mismo Jesús hace con nosotros. Nos rescata, nos lleva con él en sus brazos y nos va a dar la herencia, que es eternidad con él, que es todo lo de él es nuestro. Y esa es la promesa que tú y yo tenemos. Y en ese proceso Dios te está cambiando, te está transformando. Ya no eres ese hombre, ya no eres el esclavo de Egipto, ya eres mi hijo. Vive como hijo mío para que llegues y agarres posesión de mis promesas y de mi amor. Efesios 4:7 es lo que me dio también esperanza leyendo esto, porque yo muchas veces batallo con el viejo hombre. ¿Cuántos batallan con el viejo hombre? Okay, no estoy solo, qué bueno. Dice, veo que dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado ¿qué? La gracia, conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Pablo les dice todo esto: no hagan esto y pónganse esto y sean así. Pero le dice, últimamente Él les ha dado la gracia para que lo puedan hacer. No es con nuestras fuerzas, es Dios obrando en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Ahorita estábamos cantando una canción que habla del altar, y el altar representa sacrificio, y entregamos el sacrificio y esperamos que sea olor fragante para el Señor. Y cantábamos esta canción, y lo que me encanta del altar es que tú puedes llegar con Dios al altar como estés, lleno de pecado, lleno de fallas, lleno de todo. Pero el altar es decirle a Dios: sacrifico todo esto, Dios. Yo no quiero ser esta persona, Dios. Señor, quémalo, Señor. Quiero, Señor, que se queme todo lo malo y se quede todo lo bueno, Dios, para que mi vida te dé gloria y te dé honra a ti, mi Dios. Y en esta oración, yo no sé con qué estás batallando hoy, pero entrégaselo al Señor. Entrégalo en el altar y deja que Dios lo queme, para que tú puedas salir de ahí nuevo, refinado. Él ya te perdonó, pero tú en fe entrégale eso al Señor. Entrégale tus fallas y dile: Señor, perdóname, hazme nuevo, sigue trabajando en mí, Dios. Te doy gracias porque no me has dejado y no me vas a dejar. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has sellado con tu Espíritu Santo. Gracias porque estás conmigo aún en las fallas más grandes, en mis peores momentos, Dios. Tú no me dejas, tú no te das por vencido, Dios. Aun cuando yo mismo me quiero dar por vencido, tú estás ahí, Dios. Perdóname, Dios, si te he fallado. Perdóname, Señor, de no confiar en ti. Perdóname por no poner el nuevo hombre, Señor. Perdóname porque a veces vivo como el viejo hombre. Perdóname porque a veces dejo que la carne gane, cuando tengo el poder del Espíritu Santo para vencer, Dios. Recuérdame hoy, Dios, que no es con mis fuerzas, pero es con tu Espíritu, Dios. Lléname de ti, lléname de tu presencia, Dios, para que yo pueda ser el mejor hombre, el mejor papá, el mejor hijo para mi familia, y quizá pueda ser el mejor siervo para esta iglesia, Dios, para este ministerio, Dios. Ayúdame, Dios, solamente con tu presencia y tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada persona aquí, Dios. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia que nos sigue todos los días de nuestra vida. Te entregamos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias. Gracias, familia, por habernos acompañado el día de hoy. No cabe duda que la presencia de Dios se movió de una manera tan especial. Si tú has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo y gustas recibir más información y conocer más de Él, no esperes más y envíanos un correo electrónico. Recuerda que puedes mandar la ofrenda y el diezmo por texto, nuestro sitio y por correo. No olvides, seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Familia, esperamos que pasen una semana excelente y que Dios los bendiga.